Sé que más tarde descubrí que ciertas personas eran sospechosas del asesinato de Tupac y del intento de asesinato contra mí. Esas fueron las palabras de Suge Knight, quien finalmente rompió su silencio sobre lo que realmente llevó a la muerte de Tupac. Según el jefe de Death Row, no se trató solo de una disputa entre pandillas, sino de celos. Algunas leyendas del rap no pudieron soportar el ascenso de Pac, y esa envidia se volvió mortal. Su revelación está cambiando todo lo que creíamos saber. Tengo la historia completa. Analicémosla. La semilla de los celos. Oye, mira esto. Llegó octubre de 2025 y toda la nación del hip hop ya estaba conmocionada por la condena de 50 meses de Diddy, mientras que el juicio por asesinato de Kef D estaba a punto de comenzar. Pero nadie esperaba que el gran amigo Suge Knight, que lleva desde 2018 en el centro penitenciario Richard J.T. Donovan, dirigiendo sus negocios desde detrás de los muros de la prisión, revelara la verdad. Este Ogi comenzó a bendecir las calles con algunas verdades a través de llamadas por cobrar, publicaciones en YouTube e Instagram Lives que mantuvieron toda la cultura en suspenso desde agosto hasta finales de septiembre. Suge no solo estaba hablando, sino que estaba desglosando todo el guión sobre cómo los celos, y no solo las peleas callejeras, fueron lo que realmente acabó con Pac en Las Vegas en 1996. A través de una serie de sesiones telefónicas desde la cárcel, exclusivas en YouTube, que se volvieron virales y directos en Instagram, que reunieron a sus amigos alrededor de sus teléfonos como si fuera un servicio religioso dominical, Suge pintó un panorama completamente diferente de los últimos días de Tupac, uno que impactó más que cualquier canción de diss. Su punto de vista: que la envidia no era solo un ruido de fondo en la historia de Pac, sino que fue la gasolina que encendió todo el infierno de las guerras del rap de los 90, la verdadera razón por la que el soldado más revolucionario del hip hop recibió los fatales disparos el 7 de septiembre de 1996. La verdadera historia salió a la luz el 4 de agosto de 2025, cuando Knight se puso al teléfono con SKK, su socio incondicional, para una cruda entrevista telefónica de 45 minutos que acumuló más de 3 millones de visitas en 24 horas. Llamando desde su celular, con las interrupciones automáticas del operador rompiendo el flujo, Suge puso a sus amigos al tanto con algunas conexiones descabelladas, vinculando el asesinato de Nipsey Hussle en 2019 en la tienda Marathon Clothing con el tiroteo de Tupac en su BMW. Ambos reyes, dijo, fueron eliminados por el mismo monstruo de ojos verdes. Lo real reconoce lo real. Y los envidiosos siguen conspirando en las sombras mientras tú brillas en la luz. Suge vio cómo el ascenso empresarial de Nipsey reflejaba el resurgimiento de Pac tras salir de la cárcel. Según el gran amigo, los celos que finalmente acabaron con Tupac comenzaron a bullir casi inmediatamente después de su fichaje en octubre de 1995 por Death Row, cuando Suge pagó $1,4 millones de fianza para sacar a Pac de Rikers como si fuera de la familia. Cuando All Eyes on Me salió a la venta en febrero de 1996, alcanzando el número 1 y convirtiéndose en disco de diamante, ese álbum no solo movió la aguja en Death Row, sino que se apoderó de todo el maldito edificio. El loco éxito del álbum dio un vuelco a todo el guión de la jerarquía del sello, convirtiendo a los antiguos miembros en espectadores amargados que observaban desde fuera. Danny Boy, uno de los artistas de R&B de Death Row, no ocultó los celos que se extendían por el sello como un virus. Años más tarde, cuando por fin pudo ser sincero sin temor a represalias, admitió lo que todo el mundo sabía, pero nadie quería decir en voz alta. Todo giraba en torno a Tupac. Todas las promociones, la gente que tenía álbumes, sus álbumes que se habían prometido lanzar. Tú eres el siguiente. Y si miras la contraportada de los discos, ponía próximamente el álbum de Danny Boy y Dog Pound. Cualquiera que tuviera un álbum a punto de salir, todo eso se rayaba en Tupac cuando él terminaba sus discos. Los celos no eran solo por negocios, eran personales, mezquinos, y se extendían por el campamento como la pólvora. Los que habían ayudado a construir Death Row desde cero, de repente se encontraron desempeñando un papel secundario en la película de otra persona.
Knight lo explicó en un episodio de diciembre de 2023 que se volvió viral de nuevo a lo largo de 2025, explicando cómo la llegada de Pac alteró directamente el ambiente familiar que existía en el sello antes de su llegada. Incluso Danny Boy, que se llevaba bien con Pac, no pudo escapar de esa energía competitiva que trajo consigo el repentino cambio en quién comía y quién pasaba hambre. Al principio, yo estaba solo por debajo de él, por así decirlo. Ya sabes, se trataba de lo que decía Danny Boy. Luego, cuando llegó Pac, fue como, ¡mierda! Ahora somos Pac y yo los que discutimos sobre quién va a ir en el asiento delantero. Ya sabes, el copiloto y cosas así. Así que se convirtió, sin duda, en una competencia amistosa. SKG, que fue testigo de primera mano del colapso total de Death Row, lo contó todo durante esa conversación de agosto con historias sobre las largas jornadas nocturnas de Tupac en el estudio, que chocaban con las sesiones más relajadas de Snoop, creando lo que ella llamó una división en el campamento, donde la lealtad se convirtió en resentimiento más rápido de lo que se tarda en decir West Side. La visión más realista de Suge sobre el veneno de los celos provenía directamente de las calles, transmitida con la sabiduría de un Oge que había visto cómo destruía todo lo que había construido. Desglosó una diferencia crucial, que se convirtió en la base de su teoría sobre lo que realmente mató a Tupac. No fue el odio, que se manifiesta de forma ruidosa y directa, sino los celos, que se mueven en silencio, arrastrándose por el grupo hasta corromper todo lo que tocan. El peso emocional detrás de las revelaciones de Suge iba mucho más allá de la política de la industria. Para el 5 de agosto, el video había superado los 3 millones de visitas, generando tendencias en Twitter como A Suge Jealousy Truth y hilos en Reddit, donde los fans trazaban líneas entre el pasado y el presente, comparándolo con los ataques de Kendrick a Drake en Not Like Us y el ciclo interminable de disputas en el rap que difumina la línea entre la competencia sana y el cáncer puro y duro. La advertencia de Knight no se refería solo al pasado, sino al presente. Insistió en que, si no se abordaba esta enfermedad de los celos, el ciclo se repetiría, con el próximo Nipsey o Tupac en algún lugar de las sombras alrededor de estrellas en ascenso, como Ice Spice o Glorilla. La comparación fue impactante. Tanto Tupac como Nipsey eran emprendedores que intentaban cambiar las reglas del juego, y ambos pagaron el precio más alto por brillar demasiado. Pero Suge no había terminado de soltar perlas. El 13 de agosto soltó una bomba en The Art of Dialogue podcast, revelando cómo intervino personalmente para evitar lo que podría haber sido un error de moda mortal durante el rodaje del video To Live and Die in L.A. de Tupac. La revelación, de 12 minutos de duración, contenía detalles tan específicos que te hacen preguntarte si realmente fue así como sucedió, o al menos si es lo que Suge quiere que creamos que sucedió. Según la versión del gran amigo, él llegó al set de julio de 1996 en Crenshaw Boulevard, en Los Ángeles, y Pac apareció con una gorra azul cielo de los Dodgers y una camiseta sin mangas de malla. Para cualquiera que conozca la política de las pandillas de Los Ángeles, eso era básicamente caminar por territorio enemigo con una diana en la espalda. Esos eran los colores de los Crips. Y Death Row estaba aliado con los Mob Piru Bloods. Ese es el tipo de desliz que te puede costar la vida. Suge describió toda una escena caótica con gran detalle. Cámaras grabando, extras por todas partes. El calor de Los Ángeles azotando a 35 grados. Y él agarrando el kit de un estilista para cortar la camiseta y teñir la gorra de rojo con rotuladores para tela y cualquier pintura que tuvieran por ahí de entre los accesorios. Al principio Pac no quería escuchar. Para él solo era ropa, pero después de que Suge lo apartara y le explicara el peligro, se echó atrás y más tarde reconoció que su gran amigo estaba cuidando de él. Knight relacionó esta intervención en el vestuario con su teoría de los celos, afirmando que rivales como Orlando Anderson estaban buscando cualquier excusa para actuar, con su odio amplificado por los rumores de los envidiosos dentro de Death Row que filtraban información a los enemigos de la calle. La historia se hizo viral en Internet, con un hilo de Reddit titulado Suge finalmente lo confirma, que obtuvo 1,200 votos positivos, mientras los detectives de Internet debatían si el relato de Suge era una protección real
o solo una historia inventada a posteriori. Pero detrás de todo el drama del vestuario, se escondía una realidad más oscura. Los celos dentro de las propias filas de Death Row habían creado un ambiente en el que cada movimiento de Pac era observado, grabado y potencialmente utilizado en su contra por personas que se suponía que eran su familia, pero que no podían soportar verlo triunfar. A medida que Suge seguía revelando estos secretos a lo largo de agosto y septiembre, la atención se desplazó de las amenazas externas a las serpientes que se escondían en el círculo íntimo de Death Row, traiciones que dolían más que cualquier rivalidad entre bandas. La fractura de Death Row. Mientras las historias sobre el vestuario de Suge tenían a todo el mundo hablando, su análisis de las disputas internas de Death Row reveló la forma más sórdida de los celos. Ser apuñalado por la espalda por tu propia gente. Los amigos cuyo resentimiento permanece oculto detrás de sonrisas falsas y sesiones de estudio hasta que se convierte en algo mortal. La relación entre Tupac y Snoop Dogg, que en su día se celebró en el clásico Two of America's Most Wanted, se convirtió en el principal ejemplo de Suge de cómo los celos transforman el amor inicial en una rivalidad tóxica. Desde los estudios llenos de humo de Long Beach en 1996 hasta el circuito de podcasts de hoy en 2025, Knight ha estado promoviendo esta narrativa durante 3 décadas, pero 2025 marcó una escalada importante, pasando de una vieja disputa a una guerra en toda regla. A medida que Snoop ascendía al estatus de magnate, comprando Death Row por $12 millones en 2022 y dejándole su propio sello. Las acusaciones de Knight pasaron de ser celos profesionales a algo más siniestro. La afirmación más descabellada se produjo el 25 de febrero de 2025, cuando Knight dijo que Snoop había pagado $100,000 a través de contactos de Compton para sacar de la cárcel a Kef D, el presunto asesino de Pac. Suge remontó el origen de la ruptura al verano de 1996, cuando All Eyes on Me, de Tupac, vendió 566,000 copias en su primera semana, superando con creces las cifras de Doggy Style, de Snoop, y desencadenando lo que Knight denomina la llama de los celos. La traición no se limitó a palabras o movimientos empresariales, sino que se manifestó en devastadoras rupturas personales que nunca se curarían. La versión de Snoop sobre lo que ocurrió, contada años más tarde, reveló el peligro real que se escondía detrás de la llamativa imagen de Death Row. Su historia sobre un viaje en avión de regreso desde Nueva York pintaba un cuadro de paranoia justificada, en el que cada movimiento podía significar violencia, y el silencio decía más que cualquier amenaza. Esta vez, cuando voy al aeropuerto, mis guardaespaldas que me acompañan deberían esperar. No pueden volar, tienen que coger un vuelo regular. Así que ahora pienso, eso no es una buena señal. El aislamiento era calculado y aterrador. Snoop se encontró en ese jet privado rodeado por Pac y su equipo, pero sin sus propios guardaespaldas, una jugada de poder deliberada que enviaba un mensaje claro sobre su posición en la cadena alimentaria de Death Row. Caminé hacia la parte trasera del avión. Me dieron una manta. Cogí un cuchillo y un tenedor. Me puse la manta sobre las rodillas. Me puse mis gafas negras y me quedé tranquilo durante todo el vuelo, esperando que uno de ellos viniera conmigo para poder apuñalar a todos esos hijos de puta. Ese vuelo de 5 horas y media, en el que nadie le dirigió la palabra a Snoop, no fue solo una disputa personal. Fue el momento en el que la unidad de Death Row se rompió de forma irreparable. Sin embargo, la respuesta de Snoop a las acusaciones de Knight el 26 de febrero fue una pura evasiva con algo de acritud. Suge está mintiendo desde la cárcel, relacionándome con el asesino de Pac. Son palabras de envidia. El negro está enojado porque yo tengo lo que él perdió. Pero si Snoop representaba la envidia a nivel callejero, Dr. Dre era la versión artística, el genio cuyo ego no podía soportar compartir el trono con la imparable creatividad de Tupac. La opinión de Knight sobre la dinámica entre Dre y Tupac muestra cómo funciona la envidia cuando el talento se une al dinero. Cuando los créditos de producción se convierten en armas y el tiempo de estudio equivale a poder. La fricción entre Dre y Tupac provenía de preguntas fundamentales sobre quién estaba realmente haciendo ese trabajo. Knight reveló que Pac
había descubierto algunas verdades incómodas sobre el proceso creativo de Dre. Bueno, cuando se enteró de que él no estaba haciendo la producción, que no estaba escribiendo ninguna letra, se preguntó: «Tío, ¿por qué este tipo se lleva el mérito por versos que no ha escrito? ¿Y por qué se lleva el mérito por temas que no ha producido?». Esa era su pregunta. La revelación de Knight de que Tupac cuestionaba la autenticidad de Dre, tanto como productor como letrista, atacaba los cimientos mismos del hip hop. En una época en la que los escritores fantasma aún eran tabú y los créditos de producción lo eran todo, el escepticismo de Pac sobre las contribuciones de Dre no era solo un desacuerdo artístico, sino que ponía en tela de juicio todo su legado. Pero la última traición, según Knight, no tuvo que ver con diferencias creativas, sino con un abandono total. Cuando Snoop se enfrentaba a un caso de asesinato y necesitaba testigos de carácter, la respuesta de Dre demostró dónde estaba realmente su lealtad. Pero lo definitivo fue cuando se celebró el juicio de Snoop, y necesitaba que Andre fuera allí y testificara a su favor, y él no quiso hacerlo. Así que Pac le dijo: «Tío, tienes que ir. Te necesitamos». Y él respondió: «Tío, tienes que cancelarlo. Si por mí fuera, iría a la cárcel». Este momento cristalizó toda la dinámica de celos de Tupac. Él iba a defender a Snoop, su amigo y colaborador, mientras que Dre, el supuesto arquitecto del hip hop de la costa oeste, ni siquiera se presentó en el juicio. El mensaje era muy claro: el éxito te aísla, y las personas a las que ayudas pueden no devolverte el favor cuando más las necesitas. La salida de Dre en marzo de 1996, anunciada con un comunicado de prensa corporativo de Vibe sobre perseguir proyectos en solitario, fue cuando la ruptura se hizo oficial. Con una bolsa de $20 millones de Interscope para Aftermath Entertainment, Dre alegó visiones irreconciliables, pero Knight lo enmarca como un abandono impulsado por los celos que dejó a Tupac vulnerable en medio de la guerra entre el este y el oeste. El hijo de Knight, Taj, amplificó estas acusaciones en marzo de 2025, cuestionando la relevancia de Dre en publicaciones en redes sociales que obtuvieron 50,000 visitas, haciéndose eco de las afirmaciones de su padre de que los celos de Dre se manifestaban en la retención de recursos y apoyo en momentos cruciales. Pero los celos de Death Row iban más allá de los grandes nombres. Contagiaban a toda la plantilla de artistas cuyos sueños quedaron en suspenso mientras la estrella de Tupac acaparaba todos los recursos. La sincera confesión de Danny Boy proporcionó una rara confirmación desde dentro de toda la teoría de Knight: que los celos no eran cosa de una o dos personas, sino que se habían extendido por toda la organización como una enfermedad. Los celos no siempre eran agresivos. Danny Boy calificó parte de ellos como competencia amistosa, pero Knight insistió en que se convirtieron en algo más peligroso, ya que las disputas financieras sobre proyectos como Gridlocked y las demandas de colaboraciones convirtieron a los compañeros de la primera hora en enemigos acérrimos. La distribución del dinero y las oportunidades se convirtió en un juego de suma cero en el que la victoria de Tupac significaba la derrota de todos los demás. Warren G., la sangre de Snoop y pionero del G-Funk, recibió una atención especial en la historia de Knight. Su Take a Look Over Your Shoulder, 1997, fracasó en el número 105, en parte porque el presupuesto de marketing de Death Row se redirigió, y Knight admitió que Tupac canceló una gira conjunta, diciendo que Warren no podía atraer al público que necesitaban, un frío cálculo comercial que dejó como víctimas a las relaciones personales. Las enérgicas negativas de Das Dillinger a lo largo de 2024-2025. Nosotros creamos a Tupac sin envidia. La confusión de Suge destrozó a la familia. Contradecían directamente la versión de Knight, lo que pone de relieve cómo la historia de Death Row sigue siendo objeto de disputa, ya que cada participante recuerda los acontecimientos a través de su propio filtro de dolor y culpa. Sin embargo, bajo estas historias contradictorias se escondía una verdad innegable. Algo se había roto dentro del equipo de Death Row, convirtiendo lo que debería haber sido la mayor dinastía del hip hop en una olla a presión de resentimiento que acabaría explotando de la forma más trágica imaginable. Mientras los celos se enconaban dentro de las filas de Death Row,
Fuerzas externas se posicionaban para explotar estas grietas, y según Knight, entre esas fuerzas se encontraban algunos de los nombres más importantes del hip hop. La convergencia fatal. En octubre de 2025, cuando el otoño llegó a ambas costas, las teorías de Knight sobre los celos chocaron de frente con importantes situaciones legales que parecían validar sus predicciones más oscuras, al tiempo que planteaban preguntas sobre su propio papel en la tragedia que afirmaba lamentar. La sentencia del 3 de octubre contra Sean Diddy Combs, que puso fin a un caso federal de 9 meses, que sacó a la luz acusaciones de tráfico sexual y extorsión, cayó como una bomba que resonó en la historia del hip hop. Cuando la jueza federal Analisa Torres dictó una sentencia de 50 meses, Knight rompió su silencio al día siguiente con una airada respuesta que enmarcaba la caída de Diddy como una justicia tardía. El video de Knight del 4 de octubre alcanzó 5.2 millones de visitas en 48 horas, en el que Knight posicionaba la condena de Diddy como un castigo por pecados que se remontaban a casi 3 décadas atrás. Pero oculto en el prolijo comentario de Knight se encontraba su revelación más explosiva hasta la fecha, su admisión de que sabía del complot para asesinar desde hacía años. Cuando salí en libertad condicional por primera vez, solía tener un palco en el Staples Center. Así que estoy en el partido de los Lakers. Veo a Kef D. Kef D estaba asustado desde el principio. Me dijo que ellos no tenían nada que ver con el asesinato de mi amigo Bonchi. Así que Kef D. me dijo, «Mira, necesito el dinero. Puffingham se supone que me va a dar $1 millón. Nos dieron la mayor parte del dinero, o la mitad. Y así es como se desveló todo lo que pasó en Las Vegas». Los detalles específicos del relato de Knight. Kef D. nombrando nombres, señalando a los guardias de seguridad que se llevaron el dinero, desglosando la participación de Bad Boy. Tenían el peso de alguien que por fin revelaba un secreto que le había estado carcomiendo. Knight afirmó que no pudo tomar represalias, a pesar de que le hervía la sangre porque, según sus propias palabras, era un hombre inteligente y sabio y un hombre de negocios, y optó por recopilar información que perseguiría al hip hop durante décadas. El propio juicio de Kef D., el OG de Southside Crips, de 62 años acusado en julio de 2023 del asesinato de Tupac, proporcionó un inquietante respaldo a la historia. Las partes filtradas de una entrevista de la DEA de 2008, que resurgieron en un artículo de All Hip Hop de septiembre de 2025, describían a Diddy como un hombre consumido por los celos ante el éxito de Tupac. El propio Kef D. confirmó la motivación económica en entrevistas, explicando cómo el dinero prometido nunca llegó a pesar de haber llevado a cabo la misión mortal. No dije nada. Sí, tienes razón. También hay, si lees el libro, que aparentemente se suponía que Zip iba a traer $1 millón, pero al final se quedó con el dinero y compró un club nocturno con él. Nunca recibieron dinero. Nunca. ¿Por nada? Nada. Ni siquiera un par de calzoncillos de Sean John. La conexión entre el actual drama legal de Diddy y el asesinato sin resolver de Tupac creó un círculo vicioso en el que los celos de 1996 alimentaron las consecuencias de 2025. Mientras Twitter se llenaba de hashtags #OutDiddyTupac, que alcanzaron los 2.5 millones de impresiones el 5 de octubre, la narrativa de Knight posicionó estos escándalos como una reivindicación. Los celos, como pecado original, que pasaron de las ventas de álbumes a las traiciones empresariales, ahora expuestos por acusaciones y apelaciones. Sin embargo, incluso cuando Knight desempeñaba el papel de revelador de la verdad, sus propias acciones se enfrentaban a un serio escrutinio. Su admisión de que sabía del complot para asesinar desde hacía años y que optó por sonsacar información a Kef D. en lugar de buscar justicia inmediata. Planteó incómodas preguntas sobre su propia participación y sobre si la autopreservación se disfrazaba de pensamiento estratégico. La historia de Knight sobre la traición sistémica iba más allá de los celos individuales y se adentraba en el fracaso institucional. Sus acusaciones sobre la seguridad de Death Row y otros que ocultaban información crucial, que los policías fuera de servicio no podían llevar sus armas, que existían amenazas, sugerían que los celos
Operaban tanto a través de lo que la gente no decía como de lo que hacía, creando vulnerabilidades que los enemigos podían explotar. Quizás la acusación más condenatoria fue la revelación de Knight sobre el abogado que lo representaba tanto a él como a Tupac. Afirmó que este abogado, a quien había ayudado económicamente a lo largo de los años, había participado en la coordinación del atentado a través de comunicaciones por walkie-talkie. Según Michael Moore, que estaba en el coche, se oye esta radio. La persona que alguien dice que lo ha cogido, básicamente nos ha cogido a nosotros. Y entonces esta persona dice, ¿cuál es la voz negra? Dice que bueno, ninguno de los amigos, pero era más bien un abogado o un tipo blanco. Dice que no se hable por la radio, que se apague. La acusación de que David Kenner, el abogado que negoció el acuerdo de Tupac con Death Row, podría haber estado involucrado, representaba la última jugada traicionera de los celos, el asesor de confianza convertido en Judas. El descubrimiento por parte de Knight de un walkie-talkie en sus archivos legales, que el abogado había jurado que nunca existió, añadió pruebas físicas a unas acusaciones que, de otro modo, podrían parecer paranoias de prisión. A lo largo de octubre de 2025, mientras las peticiones para que se desclasificaran los archivos de Tupac reunían cientos de miles de firmas, y la fecha del juicio de Keefe D. se fijaba para febrero de 2026, la tesis de los celos de Knight pasó de ser un rumor callejero a convertirse en algo parecido a una teoría completa. Una explicación de cómo los resentimientos individuales, los fallos institucionales y la corrupción de la industria se unieron para destruir la voz más revolucionaria del hip hop. Sin embargo, a pesar de la superioridad moral de Knight, sus propios celos siguieron sin ser examinados. Sus despotricadas sobre la propiedad de Snoop de Death Row ignoraban su propio papel en la construcción de un sistema en el que los artistas no poseían nada y los magnates lo controlaban todo. Su odio por el éxito de Dre con Aftermath y las maniobras empresariales de Snoop sugerían que estaba proyectando, acusando a otros de los celos que podrían haber impulsado sus propias decisiones destructivas. La eventual reconciliación de Snoop con Knight, que se produjo en una habitación de hotel de Las Vegas con solo los dos veteranos enfrentándose a décadas de rencillas acumuladas, ofreció un final diferente a la historia de los celos de Knight. Su mutuo reconocimiento del amor y el dolor del pasado sugería que incluso las heridas más profundas del rap podían sanar cuando los hombres de verdad elegían el perdón en lugar de la guerra eterna. Y toda la conversación es negro. Te quiero. Negro. Podría haberte salvado. No sentía más que amor por ti. Y su conversación fue, negro, te quiero. No siento más que amor por ti. ¿Pero por qué intentaste matarme si me quieres? ¿Sabes qué? Te perdono. Sin embargo, Tupac nunca tuvo esa oportunidad. Nunca vivió para zanjar sus diferencias con Snoop, para comprender la perspectiva de Dre, para perdonar los celos que envenenaron su último año. La revelación de Knight sobre la relación de Tupac con Death Row describió los últimos días del rapero como la comprensión de que brillar demasiado atrae a los enemigos más peligrosos, una lección aprendida demasiado tarde para salvarlo. Cuando octubre de 2025 llegó a su fin con Diddy enfrentándose a apelaciones, Keefe D. a la espera de juicio y Knight impartiendo sabiduría desde su celda sobre el karma y los celos, el hip hop se encontró atrapado en un ciclo sin fin. Todavía librando las mismas batallas, todavía dejando que la envidia envenenara la cultura, todavía negándose a aprender las lecciones que la muerte de Tupac debería haber enseñado 3 décadas antes. En el salón de los espejos del hip hop, donde los celos se reflejan eternamente, quizás la única verdad que importa es que un talento que merecía la inmortalidad fue truncado en su mejor momento, y los envidiosos que intentaron apagar su luz solo consiguieron que brillara para siempre en los corazones de los verdaderos fans de todo el mundo. Gracias por vernos. Si te ha gustado, sigue con la aventura haciendo clic en uno de los videos sugeridos que aparecen ahora mismo en tu pantalla para ver más contenido increíble.